Tal vez lo haces todos los días, sin pensar. Una escoba, un poco de polvo, y la casa queda limpia. Pero hay un detalle, un gesto pequeño, que muchas personas repiten al barrer su hogar, y que, según antiguas advertencias espirituales, puede atraer desorden, pobreza y una inquietud que no sabes de dónde viene. No es magia, no es superstición simple, es algo más profundo. Y Teresa de Ávila hablaba de esto de una forma sorprendente, porque el problema no está en la escoba, sino en el corazón que barre. Escucha hasta el final, porque tal vez hoy mismo descubrías que ese pequeño gesto cotidiano dice mucho sobre el estado de tu alma. Esto no es un consejo de limpieza doméstica, es una advertencia espiritual. En los escritos y enseñanzas de Teresa de Ávila, una idea aparece repetidamente. La vida espiritual se revela en los detalles más simples: barrar el suelo, ordenar la casa, hacer tareas humildes. Para los santos, esos momentos cotidianos revelan si el alma vive en orden o en caos. Y el error que muchos cometen al barrer no ensucia la casa, ensucia el interior. Hoy quiero hablarte de eso, y cuando lo entiendas, la forma en que realizas las cosas pequeñas de tu vida nunca volverá a ser la misma. Piensa por un momento en tu día de ayer, las cosas que hiciste casi sin pensar, el plato que lavaste con impaciencia, la cama que tendiste a medias, la tarea que dejaste para después, porque sentías que no valía la pena hacerla bien. Ahora pregúntate esto, y quiero que lo sientas de verdad. ¿Estaba Dios presente en esos momentos? ¿O lo dejaste afuera porque te parecían demasiado pequeños para Él? La mayoría de nosotros vivimos así, divididos, con una vida espiritual en un lado, las oraciones, las misas, los momentos de silencio, y la vida real en el otro, el trabajo, la casa, el cansancio, lo ordinario. Y en esa división, el alma comienza a enfriarse. No de golpe, no en un gran pecado que todos notan, despacio, casi sin sentirlo, como el fuego que se apaga cuando dejas de añadirle leña. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios ahora mismo: Santa Teresa me enseña a vivir una vida santa. Si al final de este video entiendes por qué te pedí esto, es que algo cambió en tu interior. Teresa de Ávila lo entendió de una manera que pocos santos han expresado con tanta claridad. Ella no llegó a esa comprensión leyendo un libro. No fue durante una de sus famosas visiones. Llegó en medio del barro, en medio del trabajo silencioso, en medio de los días que parecen no dejar huella en nadie. Y lo que descubrió allí, en lo pequeño, en lo olvidado, en lo que el mundo desprecia, es lo que quiero revelarte hoy. Pero para entenderlo de verdad, primero necesitas conocer a alguien, una joven novicia, llena de fuego, llena de sueños espirituales, que llegó a un convento convencida de que la santidad estaba esperándola, en los grandes gestos, en las largas horas de oración, en los sacrificios que el mundo pudiera admirar, y que estaba a punto de aprender la lección más dura y más hermosa de toda su vida. Esta es su historia, y en el fondo, también es la tuya. Se llamaba Inés. Tenía 19 años cuando cruzó por primera vez el portón del convento. Llegó con una Biblia entre los brazos, el corazón acelerado, y una certeza que ardía como una vela recién encendida. Había sido llamada por Dios para algo grande. Lo sentía, lo sabía. Durante años había rezado con fervor. Había leído las vidas de los santos con lágrimas en los ojos. Había soñado con momentos de éxtasis, con visiones, con oraciones tan profundas que el tiempo se detuviera. Estaba lista, al menos eso creía. Los primeros días fueron hermosos. El silencio del convento la envolvía como un manto. El sonido de las campanas marcando las horas de oración. El olor del incienso mezclado con el frío de las piedras antiguas. La luz entrando oblicua por las ventanas estrechas, dibujando franjas de polvo dorado en el aire inmóvil. Todo le parecía sagrado. Todo le hablaba de Dios. Pero entonces llegaron las tareas. La hermana mayor le entregó una escoba, una cubeta de agua fría,
un paño áspero para secar los corredores de piedra, y le dijo con voz tranquila: «Esto es lo tuyo por ahora». Inés sonrió, aceptó con humildad, yo al menos con lo que ella creía que era humildad, pero en su interior algo se tensó. Los días pasaban y las tareas no cambiaban. Barrer el corredor del ala norte, fregar los utensilios de la cocina, limpiar el polvo de las bancas de la capilla, volver a barrer el corredor del ala norte. Una y otra vez. Lo mismo, siempre lo mismo. Y mientras las otras hermanas parecían moverse con una paz que ella no comprendía, Inés comenzó a sentir algo que le daba vergüenza nombrar. Fastidio, un fastidio silencioso, que no decía en voz alta, pero que vivía en cada golpe brusco de la escoba contra el suelo, en cada cubeta de agua que vaciaba con impaciencia, en cada vez que miraba por la ventana hacia la capilla y pensaba: yo debería estar allá dentro rezando, creciendo, acercándome a Dios, no aquí perdiendo el tiempo con este polvo. ¿Te suena familiar? No tienes que vivir en un convento para conocer ese sentimiento. Tal vez lo has sentido en tu propio hogar, en tu trabajo, en los días grises en que la vida te pide que hagas lo mismo de siempre y tú por dentro gritas que fuiste hecho para algo más. Esa voz que susurra: esto no vale nada. Dios no puede estar aquí. Mi vida espiritual está en otro lugar. Es una de las mentiras más antiguas que el alma puede creer, y es también una de las más peligrosas, porque no llega con estrépito, llega en voz baja, llega disfrazada de lucidez, de ambición espiritual, de deseo de grandes cosas. Pero por dentro es orgullo, un orgullo que decide qué momentos son dignos de Dios y cuáles no. Una tarde, Inés estaba barriendo el corredor con el alma en otro sitio. Los movimientos eran mecánicos, la mente lejos, el corazón frío, tanto que no vio la pequeña fisura en el suelo, una grieta antigua donde el polvo siempre se acumulaba, y la dejó sin limpiar. No fue un pecado enorme, no fue una traición visible, fue solo eso, una grieta ignorada, un lugar pequeño al que le dijo, sin palabras: tú no importas. Pero esa noche, mientras el convento dormía y la única luz era la llama temblorosa de una vela en el corredor, Inés se quedó quieta frente a ese suelo y sintió, con una nitidez que la asustó, que esa grieta no era solo del suelo. Era la misma grieta que llevaba semanas abriendo en algún lugar de su interior. Y fue en ese momento, en ese silencio de piedra y cera derretida, cuando escuchó las palabras que lo cambiarían todo. Palabras que venían de la sabiduría espiritual de Teresa de Ávila. Palabras que no hablan de grandes éxtasis ni de visiones extraordinarias. Palabras que hablan del suelo, del corredor, de la grieta que nadie más ve. Eso es lo que quiero contarte ahora. Teresa de Ávila no llegó a la santidad por el camino que todos imaginan. No fue una niña perfecta, no fue una novicia sin conflictos, no fue una monja que nunca dudó. Fue una mujer que durante años dividió su vida exactamente como Inés, como tú, entre lo que consideraba espiritual y lo que consideraba ordinario. Y esa división casi la destruye. Hay algo que muy pocos saben sobre los primeros años de Teresa en el convento. Ella misma lo confesó con una honestidad que corta el alma, en las páginas de su autobiografía, El libro de la vida, escrito con una pluma que no le temía a la verdad. Teresa admite que durante casi 20 años vivió en una especie de tibieza interior. 20 años. Rezaba, cumplía con sus obligaciones, pero había una parte de su corazón que se guardaba para sí misma, una parte que decidía cuándo entregarse y cuándo no, cuándo importaba esforzarse y cuándo no valía la pena. Y ese guardarse, ese calcular, ese pequeño rincón de tibieza que nadie veía desde afuera, fue lo que mantuvo a Teresa lejos de Dios por 2 décadas enteras. No un gran pecado, no una traición pública, solo lo pequeño mal hecho, solo la entrega a medias, solo la grieta ignorada. Pero entonces ocurrió algo. Un día, nadie sabe exactamente cuál fue. Teresa se encontró sola frente a una imagen de Cristo,
una imagen que había visto decenas de veces, que conocía de memoria, que ya no le decía nada nuevo, excepto ese día. Ese día, la imagen le habló de una manera que ella no supo explicar con palabras del todo. Solo supo que algo se rompió en su interior, algo que había estado duro mucho tiempo, y se arrodilló, y lloró, no con llanto de culpa, sino con llanto de reconocimiento, el alma que finalmente se ve a sí misma. Fue en ese momento cuando Teresa comenzó a comprender lo que yo quiero que tú comprendas hoy. Dios no se cansa de nosotros en los grandes momentos. Se aleja, si es que puede decirse así, en los pequeños. En el momento en que decidimos que esta tarea no merece atención. En el momento en que hacemos algo a medias porque nadie nos mira. En el momento en que nuestro corazón dice, sin palabras, esto no vale para mi camino espiritual. Porque ese momento no es neutral, es una elección que le dice a Dios, aquí no te necesito. Teresa lo expresó de una forma que nunca he podido olvidar. Ella escribió, y escucha esto con cuidado, que el alma no avanza ni retrocede por saltos, avanza grano a grano, retrocede grano a grano, como el trigo que se llena poco a poco en el granero, como la arena que se vacía grano a grano por una grieta invisible. Nadie ve el momento exacto en que el granero está lleno, nadie ve el momento exacto en que se ha vaciado, pero el resultado es total. Teresa lo sabía con tanta certeza que lo dejó escrito en una frase que muy pocos citan cuando hablan de sus grandes obras místicas. No la encontrarás en las moradas. No está en el camino de perfección. Está en un pequeño conjunto de avisos espirituales, palabras sueltas, íntimas, casi susurradas, que Teresa escribió para sus hermanas en los últimos años de su vida. Y dice así, con una sencillez que descoloca, el Señor anda entre los pucheros. 4 palabras, sin adorno, sin misterio teológico complicado. Dios anda entre los pucheros, entre las ollas de la cocina, entre el polvo del corredor, entre el agua fría de la cubeta. Teresa no lo escribió como metáfora poética, lo escribió como convicción vivida, como alguien que lo había visto con sus propios ojos, no en una visión, sino en el suelo de su propio convento. Y si Dios anda entre los pucheros, entonces el alma que barre con desgano no solo está haciendo mal su trabajo, está pasando junto a él sin verlo. Aquí está la enseñanza que casi nadie menciona cuando habla de Teresa. No se encuentra en los grandes tratados místicos, no aparece en los sermones sobre las moradas o sobre la oración contemplativa. Está escondida en algo que ella observó en su propia vida cotidiana, en las tareas del convento, en los corredores barridos o mal barridos, en los gestos cumplidos con amor o con desgano. Teresa enseñó que la fidelidad en lo pequeño no es la antesala de la vida espiritual, es la vida espiritual. No hay dos categorías, el tiempo de Dios y el tiempo del mundo. No hay momentos sagrados y momentos vacíos. Hay solo esto, la forma en que haces lo que estás haciendo ahora mismo. Y esa forma, ese gesto interior con el que te entregas o te retienes, va construyendo o va destruyendo algo en tu alma que ningún ojo humano puede ver. Déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho así. La santidad no empieza en la capilla, empieza en el corredor, empieza en la cocina, empieza en el instante en que decides hacer bien lo que nadie va a aplaudir. Teresa lo vio, lo vivió y lo escribió para que tú no tuvieras que perder 20 años descubriéndolo. Pero hay algo más que necesitas entender. Algo que hace que este principio no sea solo una enseñanza hermosa, sino una advertencia urgente. Porque el alma que ignora lo pequeño no se queda igual, retrocede, grano a grano, grieta a grieta. Y ese proceso, ese enfriamiento silencioso, es lo que quiero mostrarte ahora con toda la claridad que puedo. Quiero que imagines algo, una brasa, no un fuego grande. No las llamas de los primeros días de fe, cuando todo ardía y todo parecía posible. Solo una brasa, pequeña, roja todavía, viva todavía. Ahora imagina que alguien la deja en el suelo de piedra y simplemente
se olvida de ella. Nadie la apaga, nadie la destruye con un golpe brusco, solo la olvidan. ¿Cuánto tarda en enfriarse? No lo sabes con exactitud. No hay un momento dramático, no hay una señal visible, solo el frío de la piedra haciendo su trabajo en silencio, hasta que un día alguien la toca y descubre que ya no quema, que ya no tiene calor, que se convirtió en ceniza sin que nadie lo notara. Eso es lo que Teresa llama tibieza, y es lo más peligroso que le puede ocurrir a un alma. No porque sea el peor pecado, sino porque es el más invisible. El alma tibia no se rebela contra Dios, no lo niega, no lo abandona de manera dramática, solo se distancia, poco a poco, gesto a gesto, tarea a tarea cumplida con desgano. Y lo más aterrador no es la caída, es que el alma tibia rara vez siente que está cayendo. Sé que hay personas viendo este video que llevan años cumpliendo con su vida religiosa, las misas, los rezos, las confesiones, y aún así sienten que algo se fue apagando por dentro. No saben exactamente cuándo ocurrió. No recuerdan un momento de ruptura. Solo saben que aquella brasa que un día ardía con fuerza ya no calienta como antes. Esto es para ti, no para asustarte, para que lo veas a tiempo. Teresa identificó con una precisión que asombra las señales del alma que se está enfriando. No son señales espectaculares, son tan sutiles que el alma que las vive rara vez las reconoce como peligro. La primera señal vive en las manos. Es la impaciencia que aparece cuando las tareas simples empiezan a pesar. Cuando el tiempo dedicado a lo cotidiano ya no se siente como tiempo de Dios, sino como tiempo perdido. El alma empieza a dividir el día sin darse cuenta, momentos que valen, momentos que hay que aguantar. Y en ese dividir ya empezó a enfriarse. La segunda señal vive en los labios. Es la oración que sigue ocurriendo, pero que dejó de nacer del deseo. Sigues rezando, cumples, pero el anhelo, ese temblor que antes sentías cuando te arrodillabas, ya no está. Y en su lugar hay algo mucho más frío, el hábito sin el amor que lo sostenía. La tercera señal vive en la mente, y es la más peligrosa de las tres porque llega disfrazada de razón. Es el momento en que empiezas a construir justificaciones. Nadie lo va a ver, es solo esta vez. Con todo lo que cargo encima, no puedo exigirme más. Frases que suenan razonables, frases que suenan humanas, pero que esconden debajo de toda su lógica un corazón que ya no quiere esforzarse por amor, solo por recompensa, solo cuando alguien mira, solo cuando vale la pena según sus propios cálculos. Inés llegó a ese punto. Una noche, después de barrer el corredor por milésima vez, se sentó en el suelo frío, apoyó la espalda contra la pared de piedra y se hizo la pregunta que llevaba semanas evitando. ¿Para qué estoy aquí? No era una pregunta de fe profunda, era una pregunta de agotamiento, el tipo de pregunta que hace el alma cuando ha estado funcionando en vacío demasiado tiempo, cuando ha seguido cumpliendo por fuera, pero ha dejado de amar por dentro. Y en ese silencio, con el frío de la piedra en la espalda y el olor a cera apagada en el corredor, algo le llegó. No una voz sobrenatural, no una visión, solo una certeza suave, como una mano puesta sobre el hombro en la oscuridad. La certeza de que su problema no era el corredor, no era la escoba, no era la repetición. Su problema era que había estado barriendo para nadie, moviendo el polvo de un lado al otro sin ofrecérselo a Dios, sin pedirle que estuviera presente en ese gesto, sin decidir en ningún momento que ese corredor era también una oración. Y al darse cuenta, algo comenzó a moverse en su interior, algo que llevaba semanas quieto. Porque hay una verdad que Teresa comprendió y que cambia todo cuando la recibes de verdad. No es el tamaño del gesto lo que lo hace sagrado, es la dirección del corazón. Un acto enorme hecho con orgullo no vale nada. Un gesto pequeño hecho con amor vale una eternidad. El cielo no mide lo que haces, mide con qué lo haces. Y ese con qué
es precisamente lo que se pierde cuando el alma empieza a enfriarse. Ahora quiero preguntarte algo directamente. ¿Hay algo en tu vida que estés haciendo con las manos, pero sin el corazón? ¿Hay tareas que cumples, pero en las que hace mucho tiempo no está presente tu amor? ¿Hay personas a las que sirves con obligación en lugar de con ternura? No te pido que respondas en voz alta, solo que lo mires, porque lo que veas en ese espejo es exactamente el lugar donde empieza tu camino de regreso, y ese camino de regreso al fuego, es lo que quiero mostrarte ahora. Hay una palabra en la espiritualidad de Teresa que aparece una y otra vez como un hilo de oro cosido en toda su obra. No es éxtasis, no es visión, no es contemplación, es fidelidad. Una palabra sencilla, casi demasiado sencilla para el oído moderno. Pero Teresa sabía algo sobre esa palabra que la hacía brillar con una luz que pocas virtudes tienen. Sabía que la fidelidad en lo pequeño es la forma más pura de amar a Dios cuando no sientes nada, cuando no hay consolación, cuando la oración está seca, cuando el corredor sigue siendo el mismo corredor y la escoba sigue siendo la misma escoba y nada parece haber cambiado. Y aún así, lo haces bien. Aún así, lo ofreces. Aún así, Él está presente. La mañana siguiente a esa noche oscura, Inés se levantó antes que todas las demás hermanas, tomó la escoba, fue al corredor del ala norte y antes de comenzar, por primera vez, hizo algo distinto. Se detuvo, respiró el olor frío de la madrugada, esa mezcla de piedra húmeda y cera antigua que tantas veces había ignorado, y dijo, en voz muy baja, casi sin mover los labios, «Señor, esto es para ti». Nada más. No fue una oración larga, no fue una meditación profunda, no hubo música, ni luz sobrenatural, ni temblor en las rodillas, solo esas 4 palabras, y una escoba que empezó a moverse de una manera diferente, con cuidado, con presencia, con amor. ¿Sabes lo que hizo Inés en ese momento? Convirtió un corredor de piedra en un altar, no porque el corredor cambiara, sino porque su corazón cambió la dirección, y ese giro interior, es exactamente lo que Teresa describe como el primer paso real hacia la santidad, no el gran sacrificio, no la larga oración. El primer paso es ofrecer lo que ya estás haciendo, lo que ya tienes en las manos, lo que ya forma parte de tu día, ofrecerlo, con intención, con amor, con esas pocas palabras que lo transforman todo. Señor, esto es para ti. Quiero detenerme aquí un momento, porque sé que alguien está viendo este video con el peso de años encima. Años de gestos cumplidos sin amor, años de oraciones hechas por obligación, años de vida ordinaria en la que Dios parecía ausente. Y quizás hay una voz dentro de ti que dice, ya es demasiado tarde, demasiado tiempo perdido, demasiadas brasas ya frías. Quiero que escuches esto con toda la atención que puedas. Dios no pierde la cuenta de los gestos pequeños que le ofreciste en los momentos en que nadie más lo hacía. Ni los olvida, ni los descarta, ni los menosprecia. Teresa lo aprendió en carne propia, después de 20 años de tibieza, que la misericordia de Dios no funciona como la memoria humana. No guarda rencor por el tiempo perdido, guarda los gestos de amor como si fueran tesoros, cada uno, por pequeño que sea. Pero hay algo práctico que quiero darte hoy, porque la espiritualidad de Teresa no es solo consuelo, es también método, es también camino concreto. Ella no se quedó en la emoción del momento frente a la imagen de Cristo. Construyó una práctica, construyó una forma de vivir en la que lo ordinario y lo sagrado dejaron de estar separados. Y esa práctica tiene un núcleo, una semilla que lo genera todo. La oración hecha con amor y con presencia, no la oración larga obligatoria, no la repetición mecánica de palabras, la oración que nace del deseo, la oración que se lleva al corredor, a la cocina, al trabajo, la oración que convierte cada gesto en una forma de decir, Señor, aquí estoy, esto es tuyo. Si quieres profundizar en este camino, si quieres aprender a llevar esa presencia de Dios a cada momento de tu día,
quiero recomendarte algo que hemos preparado con mucho cuidado. Se llama El Rosario con Santa Teresa de Ávila, guía práctica para rezar con amor y profundidad. No es un libro de teología complicada. Es una guía que toma la sabiduría espiritual de Teresa y la convierte en una forma concreta de rezar el rosario con el corazón presente, no solo los labios. Porque el rosario, rezado con la profundidad que Teresa enseñó, no es solo una devoción. Es exactamente el tipo de oración que reconecta el alma con Dios en medio de la vida ordinaria. Encuentras el enlace para acceder a esta guía en la descripción de este video. Si sientes que tu oración necesita volver a tener vida, este es el lugar donde empieza. Inés siguió barriendo ese corredor cada mañana. Las tareas no cambiaron. El convento no cambió. La escoba siguió siendo la misma escoba. Pero algo en ella era irreconocible para quien la había conocido antes. Había una paz en sus movimientos que no venía del exterior. Venía de alguien que había descubierto que la fidelidad en lo pequeño no es una condena, es una forma de estar cerca, la forma más honesta, la más cotidiana, la más al alcance de cualquier alma que quiera, de verdad, encontrar a Dios donde vive. Regresa conmigo al principio, al suelo frío de un convento en Castilla, a una mujer arrodillada con una escoba en la mano, al polvo de piedra acumulado en las grietas. Yo te dije al comienzo de este video que Teresa descubrió algo en ese suelo que casi nadie enseña hoy. Ha llegado el momento de decirte exactamente qué fue. No fue una técnica de oración, no fue un método espiritual complicado, no fue una revelación reservada para almas elegidas. Fue esto, que Dios ya está donde tú estás. No te está esperando en otro lugar. No está ausente de tu corredor, de tu cocina, de tu trabajo, de tu día ordinario y repetitivo y cansado. Ya está allí. El único que a veces no está presente eres tú. Y la única cosa que se necesita para que todo cambie no es un gran sacrificio, no es una larga oración, no es una transformación espiritual que lleve años. Es una decisión. La decisión de ofrecerle lo que ya tienes en las manos, ahora mismo, hoy, con lo que eres, desde donde estás. Quiero darte algo concreto antes de seguir. 3 preguntas para llevar contigo hoy. No para responderte ahora, para hacértelas mientras vives tu día. La primera, ¿qué estoy haciendo en este momento? No dónde deberías estar, no qué deberías estar haciendo, lo que estás haciendo ahora mismo. La segunda, ¿lo estoy ofreciendo? No con palabras largas, solo con esa intención interior. Señor, esto es para ti. Y la tercera, ¿hay alguna grieta en mi corredor que llevo ignorando? ¿Algún gesto pequeño que hago con desgano? ¿Alguna tarea que cumples a medias porque has decidido, sin darte cuenta, que Dios no necesita estar allí? Esa grieta es el lugar exacto donde empieza tu santidad. No a pesar de ser pequeña, sino precisamente porque lo es. Teresa lo vivió, Inés lo descubrió, y tú puedes hacerlo también. No mañana, cuando tengas más tiempo, no el lunes, cuando empiece la semana nueva, no cuando resuelvas todo lo que tienes pendiente. Ahora, porque el alma no se transforma en los grandes momentos que planificamos, se transforma en los pequeños momentos que elegimos, grano a grano, gesto a gesto, corredor a corredor. ¿Recuerdas la primera vez que viste a alguien hacer algo pequeño, con una dignidad que te detuvo? Una abuela que dobla la ropa con cuidado, un hombre que limpia su puesto de trabajo al final del día como si importara que quedara perfecto, una madre que prepara la comida con la misma atención que si fuera la primera vez. Hay algo en esas imágenes que nos detiene, que nos conmueve sin saber exactamente por qué. Lo que estamos viendo, sin poder nombrarlo, es el amor hecho gesto. Es el alma presente en la materia. Es exactamente lo que Teresa pasó 20 años aprendiendo y que tú puedes empezar a vivir desde el próximo instante. Y ahora, si escribiste en los comentarios al principio de este video esas 4 palabras que te pedí, lo pequeño también cuenta. Quiero que entiendas por qué te lo pedí.
No era un ejercicio, no era una formalidad del canal, era una semilla, porque en el momento en que escribiste esas palabras, antes de saber exactamente por qué, tu alma ya estaba eligiendo. Estaba eligiendo prestar atención. Estaba eligiendo que algo pequeño importara, y eso, ese gesto de escribir 4 palabras sin entender todavía su peso, es exactamente el tipo de fidelidad del que hemos hablado durante todo este video. La fidelidad antes de la comprensión, el gesto antes de la recompensa, el amor antes de la certeza. Si todavía no lo escribiste, no es tarde. Ve a los comentarios y escribe: lo pequeño también cuenta, porque ahora ya sabes lo que significa. Ahora sabes que esas 4 palabras son la respuesta a la pregunta más urgente de tu vida espiritual. ¿Dónde está Dios en mi día ordinario? Está exactamente allí, en lo pequeño que haces con amor. Siempre estuvo allí, esperando que lo invitaras. Teresa de Ávila pasó 20 años aprendiendo esto. Inés lo aprendió una noche fría con una escoba en la mano. Tú lo aprendiste hoy, y lo que el alma aprende de verdad no se olvida. Se convierte en la forma en que vives, en el cuidado con que haces lo que nadie ve, en la paz que crece despacio en tu interior, en la certeza silenciosa, firme, sin necesidad de ser nombrada, de que Dios anda entre los pucheros y que tú, en este momento, ya no caminas solo. Que así sea.